Si estás empezando en el dibujo digital, seguramente hay unos clásicos errores que uno siempre comete. Así que en este video te voy a contar las 7 cosas que todo artista digital se equivoca en un principio y cómo resolverlas. Yo llevo dibujando ya son casi 6 años que voy a cumplir en diciembre, así que tengo muchos tips que les podría ayudar para saltarse esas etapas donde uno se equivoca constantemente para que puedas progresar rápidamente en tu dibujo digital. Primera cosa que les voy a decir, que es lo más importante, porque pueden ustedes estar horas y horas en un dibujo, pero a la hora de exportar, si el formato no es el que ustedes necesitaban, todo ese tiempo se va a la basura. Así que más importante, la primera cosa antes que todo, es definir qué formato necesitas. Y eso va a depender de tus necesidades. ¿Estás haciendo un dibujo para subirlo a Instagram? ¿Estás haciendo un dibujo para un libro? ¿O para una revista? ¿O para un sticker de Twitch? No sé, cada cosa tiene su propio formato, pero todas estas conllevan una resolución. Yo te recomiendo siempre dejar 300 ppp. 300 ppp, que es la cantidad de puntos que va a definir la resolución de tu imagen. Si tiene menos, normalmente no se va a ver tan bien y se puede ver pixeleada. Si no se la subes a Instagram o si después la ves en otra parte, no se va a ver bien. Y sobre todo si después la quieres imprimir, es muy importante que tenga esta resolución o más, dependiendo de lo que tú necesites, pero ese es... No lo muevas, tú coloca los 300 ahí y no lo muevas de ahí. Segunda cosita, antes de empezar a dibujar, estamos en la etapa de tu programa donde estamos viendo el formato. Hay algo muy importante, los colores que vas a usar en ese lienzo. Existen dos tipos, que están los RGB y los CMYK. Los CMYK son para imprimir, entonces los colores están ligados a lo que una impresora puede llegar a crear con sus tintas. Esta paleta de colores siempre va a ser mucho más opaca que la RGB, porque la RGB es a partir de las combinaciones de luces, o sea que es todos los colores del universo mundial existente. Y ustedes siempre tienen que elegir RGB, siempre, aunque vayan a imprimir. Son cosas demasiado específicas. La gente que te pide CMYK, alguien necesita una impresión en especial, con ciertos colores, eso es muy puntual. En esos casos tienes que dejarlo en CMYK, pero en el 99% del tiempo siempre déjalo en RGB. Y si tienen miedo de que después lo quieren imprimir en un sticker, en un fanzine o lo que sea, hay impresoras que imprimen en RGB. Todos mis trabajos que he impreso en stickers, para ferias y cosas, yo siempre lo hice con un perfil en RGB y luego no tuve tanto problema en la impresora. Puede ser que puedan cambiar algunos colores, pero no es de gran importancia. Si ustedes trabajan en CMYK, su paleta de colores ya es reducida y no vale la pena realmente como hacerlo. Ustedes ya tienen su lienzo así formadito y ustedes no van a dibujar ahora. Ahora ustedes van a ponerle un color a ese lienzo, porque blanco no puede quedar. ¿Por qué, mi gente? Porque cuando el color del fondo es blanco, cualquier cosa que tú le pongas encima se va a ver oscuro, aunque ese color sí sea claro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para empezar es poner un color medio, un color que te permita entender cuáles son oscuros y cuáles son claros. Esto es parte de la teoría del color. Si a ustedes les gustaría que ahonde más en este tema, pónganme en los comentarios para ver si puedo hacerles un video al respecto. Pero básicamente es que si tú pones un color que es blanco al lado de cualquiera, siempre va a ser más oscuro porque no hay nada que tenga más luz que el mismo color blanco. Así que eso, a la hora de pintar, de ver los valores, te puede cambiar un poco cómo se ve el dibujo. Juegos mentales. Cuarta cosa, y también muy importante, yo creo que mucha gente empieza a dibujar digital pensando que esto es muy fácil, esto lo hace literalmente la máquina, no tengo que hacer nada, y literalmente se enfrentan con el universo de que es dibujar de forma digital, que es, cada uno tiene sus cosas, pero tiene mucha dificultad. Pero hay mucha gente que dibuja y se mete al dibujo digital y algo pasa con el pincel que no te gusta, te irrita demasiado el pulso, el lápiz demasiado sensible. Y a mí me pasó en un principio que empecé a dibujar y la línea no me gustaba como quedaba, no quedaba como tan recta como yo quería o tan como la curva necesaria que yo necesitaba. Así que en este consejo yo le voy a decir que todos los programas, todos los pinceles tienen su nivel de estabilidad. En Photoshop, por ejemplo, hay un apartado específico
Y en programas que yo uso como Procreate, también cada pincel tú puedes moderar esto. ¿Y eso qué significa? Esto te regula el pulso. Si tú le pones a 0, solamente tú vas a hacer una línea y la línea va a estar así. Porque el lápiz es tan sensible que al final ni siquiera es como una línea como real la que se dibuja, sino que lo que interpreta el lápiz de todos los temblores y movimientos de tu mano. Entonces, para que se nos haga más fácil y puedas acostumbrarte a ese lápiz, te recomiendo siempre antes de empezar a dibujar ver qué estabilidad del lápiz es la que más te acomoda a ti. Igual también hay unos pinceles, hablando aquí por Procreate, que es lo que yo uso, que vienen con su nivel de estabilizador ya regulado dependiendo del pincel. Así que ahí tienen que ver caso a caso. Número 5, mi gente. Yo creo que cuando uno se enfrenta a esa cantidad de colores, la niña de los plumones que está en nuestro interior realmente es muy feliz y da ganas de usar todos los colores que no da la gama de las RGB. Pero, mi gente, hay que tener un poco de moderación. Porque la clásica de la gente que empieza a dibujar es que le mete los colores más saturados. Le pone un rojo chillón al lado de un verde chillón azul y al final la composición de todo, mira, puedes hacerlo, sí. Pero yo te recomiendo, o si aspiras a un estilo en concreto, dudo demasiado que usar los colores así sea lo bueno. Porque esos colores que son 100% saturados son 100% brillo y 0% sombra. Y el universo, nuestra vida, nosotros los colores no los vemos tan saturados. Vemos colores más apagados, vemos colores más neutros. Entonces siempre en la paleta de colores, nunca, jamás de los jamases, uses el color 100% saturado. Siempre úsalo en tono medio y dependiendo de lo que tú necesites le vas sumando más brillo, más saturación o más acercado al negro. Pero sí, yo sé que a ti te gusta usar los colores saturados, a mí también me encantan. De hecho, si ves mis dibujos están llenos de colores saturados. Pero es que hay trampa, mi gente, hay trampa. Si tú llenas de colores súper grises las ilustraciones o colores súper neutros, súper apagados, súper como que... y le pones un toque saturado, ahí la cosa funciona. Tienes que medirte para poder poner esos colores. Obviamente yo no quiero decirles qué es lo que tienen que hacer con su dibujo. Hagan lo que quieran, pero yo les recomiendo como composición, como una lectura más rica para que se entienda más la imagen. Es mejor focalizar estos tonos saturados donde tú quieres desviar la mirada. Así que usa como ese color de forma estratégica y no como simplemente en la totalidad. Número 6. Yo creo que hay gente que no le va a gustar este consejo porque siento que internet a veces está como dividido en esto. Pero la diferencia entre el dibujo digital y el dibujo análogo, que es el dibujo normal, es que nos ahorra mucho tiempo en ciertas tareas. Por ejemplo, si yo estoy dibujando un dragón en un dibujo análogo, yo estaría escama por escama pintándola, ¿verdad? Sí. Bueno, si es que puede ser que tenga un stencil, no sé. Pero normalmente yo creo que yo lo haría a mano, una por una. Pero cuando tú estás dibujando de forma digital, hay muchas herramientas que te pueden facilitar eso. Así que no pierdas el tiempo en hacer escama por escama cuando puedes usar o una imagen de frentón, colocarla, bajarle la opacidad, ponerle multiplicar y subirle la saturación, versus que literalmente vas a demorar ¿cuánto? En entre encajarla, deformarla un poco para que calce la imagen, no te vas a demorar nada. Y está bien, o sea, usa los recursos que tiene. Esto es el dibujo digital. Esta es la diferencia con el dibujo análogo. Te saltas esas cosas. Puedes hacerlo más rápido. Incluso, si no te gusta usar fotos, porque yo sé que hay mucha gente que le carga como poner las fotos ahí y como literalmente usarlas, que yo lo utilizo mucho en mis dibujos. Hay otra cosa que es que tú descargues un pincel que tenga la forma adecuada que tú necesites. O sea, esto, cuando tú dibujas digital, tú no haces pastito por pastito. Tú agarras un pincel y pintas todos los pastitos de una y te demoraste 2 segundos. Claramente, a mí me encanta dibujar los pastos porque te da una textura diferente. Sí, efectivamente, tú usas esos recursos dependiendo de lo que tú quieras. Pero si puedes ahorrar el tiempo, porque no es algo tan importante, hazlo. Por ejemplo, yo también usé en un personaje que le quería hacer la ropa, quería que se viera la textura de tela, entonces yo no me voy a poner a dibujar cada hebra de la tela, no, qué pérdida de tiempo. Prefiero agarrar un pincel que me haga toda la textura y yo diga, ¡cachín! Listo, no me preocupo más. Así que, no sé, mi gente,
Piénsenlo, yo sé que hay gente que no le va a gustar, que digan que no, que todo a mano, pero no sé, ahórrense el tiempo, son herramientas. Y de pincel, créanme que pinceles hay de todo. Yo tengo pinceles para hacer edificios, ventanas, plantas, cadenas, hay realmente de todo lo que ustedes quieran. Y también hay gente que hace sus propios pinceles para después no tener que dibujar todo uno por uno. En Photoshop sé que se puede hacer los pinceles y en Procreate también se puede hacer. Así que ahí la decisión es suya. Creo que no hay cosa más clásica. Alguien que dibuja todo en una misma capa. Mi gente, Dios mío, no hagan eso. Yo entiendo por qué lo hacen. Da la sensación como si estuviéramos pintando como un lienzo. Y eso es cool, me gusta. Pero no es nada eficiente, mi gente. Tienen que usar las capas. ¿Y cómo se usan las capas? Las capas tú lo haces por cada cosa que tú hagas. Por ejemplo, una capa para el fondo, una capa para el pasto de abajo, una capa para las nubes, otra capa para, no sé, para la sombra del personaje, otra capa para los colores del personaje. Ojalá, si están dibujando un personaje, cada objeto, como cada accesorio que tenga, como ya sea polera, mochila, lo que sea, lo separan en una capa, porque cuando ustedes quieran cambiar los colores, si es una sola capa, no lo van a poder hacer, van a tener que pintar todo de nuevo. Versus si tienen todo separado en capas, pueden llegar y ver qué color se ve mejor. Y realmente es mucho más dinámico hacer eso. Y mucho más fácil corregir también. Y también si tienes una capa, no puedes aplicar los efectos como multiplicar, como añadir, que son estos efectos especiales para las luces y las sombras que le generan mucha gracia a tus dibujos. Yo los uso así en exceso. Así que si ustedes lo tienen todo junto, no van a poder hacer eso porque se van a aplicar los efectos en todo el dibujo cuando tú solamente quieres aplicarlo en una cosa. Así que eso, mi gente, ténganlo en cuenta. Yo sé que es cool pintar todo en una capa, pero no, mi gente, eso es el diablo. El diablo. Y eso, mi gente, espero les haya gustado el videito. Espero que con estos consejos puedan mejorar en su dibujito. Cuéntame si les sirvió y si les gustaría que le hiciera más videos sobre consejos de dibujo digital. Nos vemos en un próximo videito. ¡Chao, chao!